Y pues lo invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y me acompañe a orar. Vamos a poner este estudio en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pues en estos días de manera pues tradicional, por así decirlo, se están celebrando estas fechas, Señor. Muchas de las personas pues están aprovechando este tiempo solo para vacacionar, para hacer pues sus planes de vida. Y se olvidan, Señor, de ese sacrificio que tú hiciste por toda la humanidad. Es más, no les interesa, Señor. Pero nosotros que sí sabemos lo que significa, estamos aquí y venimos a aprender de tu palabra. Venimos, Señor, a atesorarla y a darle el lugar correcto, Señor, que mereces en nuestra vida. Permítanos, Señor, a aprender de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Y, Señor, nos dejamos en tus manos agradecidos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, esta es la enseñanza número 75 y lleva por título La Resurrección. Y voy a iniciar con una pregunta. ¿Ustedes creen en la resurrección? ¿De verdad? ¿De veritas? ¿Sí? Bueno. Mire, mientras Jesús compartía las buenas nuevas de salvación, mientras Él mostraba evidencias de quién era Él, dos hombres mantuvieron un perfil bajo. Estos hombres eran miembros del Sanedrín. Sus nombres, José de Arimatea y Nicodemo. Estos hombres en secreto seguían a Jesús, pero aunque creían en Él, aún había muchas cosas que los detenían para seguirlo de manera abierta. Y fue hasta la crucifixión, cuando Jesús ya había entregado el Espíritu, que de manera sorprendente estos hombres decidieron actuar. Y así mostraron su fe, la fe que tenían en Jesús, una fe real. Pero ¿sabe? Lo hicieron prácticamente en el último minuto, por poquito y no la libran, por así decirlo. Uno fue y pidió el cuerpo a Pilato y el otro trajo mirra y aloes para preparar el cuerpo de Jesús. Ellos sabían que al hacer esto se estaban arriesgando a perderlo todo, pero aún así lo hicieron. Y lentamente bajaron el cuerpo que estaba molido a golpes, traspasado. ¿Por qué? Para verificar su muerte, los soldados le atravesaron una lanza, fue perforado de lado a lado. Y ahí, en la cruz, se derramó hasta la última gota de sangre. Una vez que lo bajaron con cuidado, lo envolvieron en sábanas perfumadas y lo pusieron en una tumba nueva. Y tras ellos venían las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea. Ellas vieron el sepulcro donde lo colocaron, vieron cómo fue puesto ahí el cuerpo, y una vez que identificaron el lugar, regresaron a sus casas o en donde estaban ellas pues ahí esos días, y prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron al día siguiente, que era el día sábado, el día de reposo, conforme al mandamiento. Eso hicieron. Y hasta ahí nos quedamos. Vaya Lucas 24:1. Dice, el primer día de la semana, para ellos el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Mire, desde hace muchos años, al menos desde que yo recuerdo, y creo que desde hace cientos de años más, se tiene la costumbre de llevar flores a las tumbas como muestra de amor y de respeto, ¿verdad? A eso se llevan las flores en el panteón. Esto forma parte del duelo de las personas. Esto es lo común, lo usual, y es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y algo similar era lo que sucedía en aquel tiempo. Mire, en los usos y costumbres de esa época, para mostrar amor y respeto, ungían el cuerpo del difunto y lo hacían por varios días. Es decir, lo llenaban con perfumes muy fuertes. Le ponían mirra, que es un aromatizante, por decirlo muy fuerte, que serviría también para embalsamar a los muertos. Le ponían aloes y ungüentos aromáticos, todo con la intención de que la descomposición interna no fuera tan evidente. Es decir, trataban de cubrir los olores. Eso era lo que hacían. Tapaban todos los poros por donde pudiera salir el olor fétido. Las mujeres estuvieron esperando a que llegara el día domingo, que para ellas era el primer día de la semana, y en cuanto amaneció decidieron volver a la tumba y llevar todas juntas sus especias y perfumes. Y mire, les ponían una gran cantidad, los iban cubriendo. ¿Para qué? Para que se mantuviera ahí encerrado el olor. Pero era prácticamente imposible que estas mujeres pudieran mover la piedra. Esta piedra era muy pesada. De hecho, mientras ellas caminaban rumbo al sepulcro, se preguntaban cómo le iban a hacer para mover la piedra. Eso se iban preguntando. Mire, esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos. No lo busque, yo se lo leo, dice en Marcos 16:3. Pero decían entre sí,
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas tenían esa preocupación. ¿Quién nos va a ayudar? Este era el primer impedimento. Ellas querían ungir a Jesús y eso estaba bien. Tenían también una buena intención. Pero ¿cómo hacerle para entrar? Por otro lado, por el contexto podemos ver que ellas desconocían, ellas no sabían que también había una guardia del ejército romano cuidando la entrada del sepulcro. Ellas no lo sabían. Y este era el segundo impedimento. Cuando ellas llegaran, la guardia les iba a impedir que se acercaran. Ustedes no pueden entrar a la tumba, está prohibido, le iban a decir eso. ¿Por qué? Porque esta guardia había sido puesta a solicitud de los líderes religiosos. Ellos fueron con Pilato y le dijeron en Mateo 27:63, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Mire, ellos sí se acordaban. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. O sea, ahí están unos soldados, quieren estar seguros de que no pase nada, asegúrense. Y mire, créame que se aseguraron. Así que en este pasaje encontramos a los planes inocentes de las mujeres, de estas mujeres. Ellas tenían una buena intención, pero por otro lado estaban los planes de los enemigos de Jesús, y ellos no tenían buenas intenciones. Y si todo seguía normal, literalmente ellas no iban a poder pasar, no iban a hacer lo que querían. Pero ¿sabe? No importaban los planes de las mujeres, ni los planes de los religiosos, ni de los soldados, ni de nadie. Lo que importaba realmente eran los planes de Dios. Verso 2 de Lucas 42. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto fue algo inesperado para estas mujeres. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Porque pues, ellas cuando venían caminando se preguntaban, ¿quién nos va a ayudar? 2 días antes habían visto que habían puesto esa piedra. Y ahora que el sepulcro estaba abierto, que la piedra está movida, no había nada. Y tampoco había nadie que les impidiera el acceso. Mire, tampoco estaban los soldados. ¿Por qué? Porque ellos al darse cuenta de que la tumba estaba vacía, pues ya no tenía objetivo de que la cuidaran. ¿Qué impedían? Nada. Ya no había una razón. Así que las mujeres pudieron entrar libremente. Verso 3 de Lucas 24. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Póngase en el lugar de ellas. Imaginen la sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Se lo robaron? ¿Qué hicieron con él? Empiezan a venir los cuestionamientos. Cuando algo no es como nosotros lo esperamos, vienen los cuestionamientos, eso es lo natural. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí lo dice Lucas, estaban perplejas, es decir, desesperadas, no sabían qué pensar, cómo actuar, al ver que el cuerpo de Jesús no estaba, pasaron de estar confundidas a estar ansiosas, nerviosas, puede decirse que espantadas. Estaban tratando de entender qué era lo que había sucedido. Y dice, he aquí se pararon junto a ellas, continuamos ahí en el verso, junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Imagínense, están ahí en el sepulcro y de repente aparecen 2 varones con figuras resplandecientes. ¿Cómo se hubiera puesto usted? Nervioso, ¿no? Si cuando llega algún conocido y no lo vemos, nos sorprendemos. Ahora imagínense que de repente se aparecen ahí con vestidos resplandecientes. El shock fue mayor. Primero no encuentran a Jesús y ahora tienen a 2 extraños. Y mire, Juan y Mateo en sus evangelios los identifican como ángeles. Así que ellas estaban frente a mensajeros divinos. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, entonces Lucas nos lo describe lo que estaba sucediendo. Tenían miedo, era normal por así decirlo. Pero a la vez ellas mostraron respeto e inclinaron el rostro. Y mientras estaban con el rostro inclinado, los ángeles les dieron una pequeña regañada. Fíjense lo que les dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso fue lo que les dijeron a las mujeres. Mujeres, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Que no han entendido nada? ¿No lo han entendido? Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿No les cayó el 20? ¿No estaba Jesús? Esto fue una afirmación de lo que Jesús les había profetizado y les enfatiza. Acordaos, mujeres, de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Verso 7 de Lucas 24 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite
al tercer día. Mis hermanos, esta es una increíble escena, ¿eh? De verdad que es increíble. Ellas ya lo sabían, Jesús se los había dicho. Se supone que ellas deberían estar esperando la resurrección. Conocían las palabras de Jesús. Deberían de estar orando y expectantes para el momento en el que nuestro Señor Jesucristo regresara con ellas. Él lo había prometido. Pero podemos ver que no fue así. Mire, no solo no recordaron las palabras de Jesús, sino que aparte llevaron perfumes para ungir un cadáver. No creyeron en las palabras de Jesús. Con esto podemos ver que ellas pensaban que todo había terminado. Tenían aprecio por Jesús y por ese aprecio querían ungir su cadáver. Eso era todo, pero no habían creído en sus palabras. Y fue después de que los ángeles les dijeron estas cosas que por fin entendieron. Verso 8 de Lucas 24. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjese nada más. ¿Cuántas veces el Señor les había estado diciendo? Lo mismo que cuando nos dice a nosotros muchas cosas, ¿verdad? Y no entendemos, y nos lo vuelve a decir, y no entendemos, y luego viene alguien más y no entendemos. ¿Por qué? Porque somos necios y duros de corazón. Pero finalmente para estas mujeres ahora todo tenía sentido. Cuando entendieron empezaron a gritar emocionadas, ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Verso 9 de Lucas 24. Y volviendo del sepulcro, ya no les interesó lo que había en el sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mire, yo supongo que llegaron corriendo. No sé cuál distancia había del lugar que ellas se encontraban o que estaban ellos al sepulcro, pero yo pienso que llegaron bien agitadas, sin poder casi respirar, gritando de manera desordenada, la tumba está vacía, Jesús no está ahí, ha resucitado. Imagínense el alboroto, la algarabía. Verso 10, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. ¿Cuántas eran? No sé. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El hecho asombroso, mis hermanos, el hecho asombroso que encontramos aquí es que Jesús, fíjense, es que Jesús se reveló como aquel que ha resucitado, como aquel que vive primeramente a las mujeres. ¿Se dan cuenta del valor que tienen, mujeres? El Señor se reveló primeramente a las mujeres. Y mire, parte de la naturaleza de ustedes como mujeres es que son más sensibles a los temas espirituales que nosotros los hombres. Son más sensibles. Así que ellas se enteraron antes que los varones, antes que sus mismos discípulos. De esta forma, Jesús les está dando exaltación a la mujer. Las está poniendo en un lugar de igualdad. Ahí las puso en un lugar de igualdad. En un mundo, en una sociedad donde la mujer era sobajada, menospreciada, donde la mujer era considerada como algo inferior. Verso 11. Y mire lo que pasa con los discípulos. Mas a ellos, a los discípulos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Incrédulos. Mire, esta actitud de los discípulos era previsible. Ellos también tenían ese pensamiento de que la mujer estaba en un nivel inferior. Es decir, no habían aprendido. ¿Cuántas veces Jesús honró a las mujeres? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le dio su lugar? Pero ellos no habían aprendido. Y mire, de entrada, lo que decían las mujeres y como llegaron gritando que Jesús había resucitado, a ellos, a los discípulos, les pareció una locura, una escandalera. Tal vez Juan le dijo a Pedro, y esto es una suposición a la mexicana, ¿y ahora qué traen estas locas? ¿Qué les pasa? ¿Qué tomaron? ¿Qué mosca les picó? Mire, y aunque todas explicaban lo que habían visto, lo que habían oído, ellos no les creían a ellas. Por lo tanto, podemos ver que los discípulos tampoco recordaron las palabras de Jesús cuando dijo, al tercer día resucitaré. Los discípulos estaban igual, no le creyeron a Jesús. Al igual que las mujeres tampoco estaban esperando a que Él resucitara. Y cuando las mujeres llegaron a dar las buenas nuevas, ellas se negaron a creer. Y este es un terrible estado, ¿verdad que sí? Un terrible estado. No le creyeron a Jesús. Y podemos decir, híjole, no es posible que no le creyeran. Bueno, usted y yo podemos juzgarlos duramente. Podemos juzgarlos duramente, pero es mejor que no lo hagamos. ¿Por qué?
Porque ahora a usted y a mí nos queda esperar la segunda venida de Jesús. Él dijo que regresará. Ustedes y yo estamos advertidos, pero a pesar de saberlo, créanme que son muchos que aún diciéndose cristianos, no creen que el Señor regresará. Y viven en la actualidad en una total vida de disipación, de pecado deliberado y de incredulidad. Así que mis hermanos, tengamos cuidado de no caer en la misma situación. A veces es fácil decirles, ¿cómo es posible si tuvieron a Jesús por 3 años y les dijo que no le creyeran? Pues es lo mismo. ¿Cómo es posible si tenemos, cuántos años de cristianos? ¿10, 15, 20? Y no le creemos. Regresamos a la historia. Las mujeres seguían hablando y diciendo lo que ellas habían visto. Y al ver la insistencia de ellas, Pedro decidió ir a investigar. Verso 12 de Lucas 24. Mire lo que hizo Pedro. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. A ver, él estaba maravillado. Pero, ¿qué encontró? Él encontró una tumba vacía. Él encontró los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús. Pero a pesar de lo que estaba viendo y que estaba maravillado, aún no comprendía la magnitud del evento. Aún no entendía la totalidad de la resurrección. Aún necesitaba más evidencia para poder creer de una manera plena. A pesar de eso, él no creía. Mire, en su corazón todavía había duda. Aún había duda. Verso 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Mire, aquí podemos ver que estos 2 seguidores de Jesús no eran unos de los 12 discípulos, sino que eran otros que seguían a Jesús, pero que aún les faltaba mucho por aprender. Ellos estaban con los discípulos cuando las mujeres llegaron hablando sobre la resurrección de Jesús. Estos otros seguidores están ahí descritos en el verso 9. Mire, vaya al verso 9 de Lucas 24. Ahí está, dice, y volviendo del sepulcro, ¿quiénes? Las mujeres, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí están. Entonces, ¿había más seguidores de Jesús? Sí. ¿Cuántos? No sé. Pero de que había más, había más. Y ese mismo día, 2 de ellos, el domingo, ya por la tarde, estos hombres se dirigieron a una aldea llamada Emaús. Tal vez ellos eran de ese lugar y regresaban a casa con el corazón roto. Todos desconsolados, confundidos, frustrados. ¿Por qué? Porque los sueños y expectativas que tenían en Jesús desaparecieron. Todas sus esperanzas se esfumaron. El Mesías que ellos esperaban, el Mesías que ellos querían, debería ser un líder que destruyera a los romanos, que fuera e instituyera el nuevo reino de Israel. Pero se preguntaban, ¿por qué Jesús se dejó atrapar? ¿Por qué no hizo nada? Sabemos que Él tenía poder y nos dejó esperando. Él fue crucificado sin siquiera haber levantado una arma, sin haber organizado ningún golpe de estado. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías triunfador. Ellos no esperaban que hubiera muerto. Verso 14 de Lucas 24. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mire, yo creo que mientras caminaban, iban recordando lo que sucedió en esa semana intensa, porque fue una semana intensa. Desde el momento en que Jesús entró a Jerusalén, de cómo todos aclamaron a Jesús como el rey que venía en paz, cómo sacó a los vendedores y cambistas, cómo frustró el negocio tan lucrativo por unos días de los líderes religiosos. Recordaron parte de las enseñanzas que dio en el templo, cómo dejó callados a aquellos que intentaron humillarlo, pero también recordaron con tristeza la sorpresa al enterarse de que Jesús había sido apresado, de los juicios falsos, de su violento castigo, de su crucifixión y de su muerte. De todo esto iban hablando. Hablaban de muchas cosas, pero ¿sabe? De lo más importante no hablaban. No se les prendía el foco. ¿Y sabe? Es que a los humanos somos complicados. Así como lo oye, ustedes y yo somos complicados. Y dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego.
Estos hombres estuvieron presentes cuando las mujeres llegaron corriendo y escuchaban cómo parloteaban de una resurrección, pero a pesar del testimonio de ellas, no creyeron. Es decir, sí lo escucharon, pero les pareció una tontería. Locuras de mujeres. Para ellos la resurrección no era importante, por eso no hablaban de ella. En sus mentes había otras cosas. Y así como estos dos discípulos, como estos dos seguidores, ustedes y yo, mis hermanos, estamos igual. La gran mayoría del tiempo nos enfocamos en tantas cosas que no son importantes. Y lo que vale la pena platicar, comentar, estudiar y analizar, lo dejamos de lado. Y yo sé que a todos nos pasa esto. Pero en fin, creo que algo tenemos que hacer al respecto, ¿verdad? Verso 15 de Lucas 24. Sucedió que mientras hablaban y se discutían entre sí, qué extraño, ¿no? Hablaban y discutían entre sí. Esto indica que había partes que entre ellos no estaban de acuerdo. Es decir, que cada uno tenía sus puntos de vista. Por eso discutían. Ellos iban enfrascados en sus temas cuando, dice ahí el verso, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué increíble. Jesús se unió a la caminata, pero ellos casi ni siquiera lo voltearon a ver. Para ellos el que alguien se uniera a otros en los caminos era algo común. Cuando ellos iban dirigiendo a un lugar, la gente se iba sumando porque lo utilizaban para protegerse de ladrones, de saqueadores, de asesinos, de animales. Entonces iban caminando y otros llegaban atrás y se hacía una caravana. Así que ellos simplemente vieron un extraño que se había unido y punto. Siguieron en sus asuntos. Verso 16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire, el hecho de que Jesús no dejara que lo identificaran, aparte de que ellos no pusieron atención, el Señor no dejó que lo identificaran, tenía un porqué. Había un propósito y esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, este hombre lucía como un caminante más. Mire, de entrada ellos no esperaban a ver a Jesús, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque para ellos Jesús ya había muerto. Entonces no esperaban verlo. Ellos no creían en la resurrección, no le creyeron a Jesús. Ellos decían, es imposible, no tiene lógica. Pero en palabras de Jesús podemos ver lo equivocado que estaban. Verso 17, Lucas 24, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Por qué están tristes? Y mire, estos hombres se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque la pregunta fue una confrontación seca, directa. ¿Por qué están tristes? Literalmente, ellos estaban de duelo. Aquel que decían amar estaba muerto. Sus ilusiones se desvanecieron, ya no había esperanza. Estos hombres estaban enfocados en sus problemas, solamente en los de ellos. Y ahora un desconocido les pregunta de manera tajante, ¿por qué están tristes? ¿De qué cosas hablan? Yo los imagino con los rostros así llenos de frustración, todos perturbados, incrédulos por la pregunta, y le dicen en el verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Literalmente le dijo, ¿cómo es posible que no sepas lo que pasó en esta Pascua? ¿Cómo se te ocurre? Esta semana ha sido tan extraña, tan diferente. Todos sabemos lo que sucedió. ¿Es en serio lo que nos preguntas? ¿En dónde estabas? ¿Acabas de llegar? Si todos hablamos el mismo tema. Verso 19. Entonces él les dijo, mire, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Jesús los estaba forzando a que le dieran, una respuesta detallada. A eso lo estaba forzando. Y ellos respondieron y le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Podemos ver que la respuesta de estos hombres era correcta. ¿Por qué? Porque Jesús habló durante su ministerio con tanta sabiduría como nadie jamás lo podrá hacer, y lo que decía y hacía era agradable delante de Dios. Recordemos que él mismo lo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También el pueblo lo admiraba y lo seguía, tanto que decían, ¿cómo es posible que haga esos milagros? Lo reconocían. Y estos hombres continuaban hablando de Jesús, de todas las obras que había hecho él, las grandes cosas,
pero súbitamente cambiaron de tema y dijeron, pero el jueves pasado, verso 20, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Después de haber hablado de su deidad y de todas las grandes obras que había hecho, ahora se fueron a su muerte. Y miren, ni siquiera entraron en detalles. Ellos sabían que los líderes religiosos eran los asesinos intelectuales. Ellos no hablaron de los verdugos romanos ni de cómo lo maltrataron. Verso 21. Pero nosotros, y aquí vemos lo que ellos anhelaban, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ya pasaron 3 días, no vemos nada, no pasó nada, todo se acabó. Aquí vemos cómo ellos estaban viendo a Jesús desde un principio, pero Jesús no hizo las cosas conforme a su manera de pensar. Y aquí tenemos otra lección. A veces queremos que el Señor haga las cosas conforme nosotros queremos. ¿Y qué cree? No las va a hacer el Señor. Pero cuando las cosas pasan conforme el Señor quiere, nos damos cuenta que son mejores a conforme nosotros queríamos. Y aquí sucedió lo mismo. Y aquí viene una reflexión un tanto extraña. Una reflexión que muestra cómo se habían endurecido sus corazones y cómo habían llegado incluso al escepticismo y a la incredulidad. Verso 22 de Lucas 24. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Fíjense nada más. Nos asombraron unas mujeres. Vemos cómo estos hombres rechazaron el testimonio de ellas. En pocas palabras, no les creyeron, lo más mínimo. Por eso concluyeron que Jesús no había resucitado. Pero luego agregan en el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y como a Él no le vieron, pues no resucitó. Así que con estas palabras ellos mismos estaban dando testimonio que lo que habían dicho las mujeres era verdad. Y que los otros discípulos lo habían verificado, la tumba estaba vacía. Y en ese momento acababan de entender su propio error. Mire, primeramente ellos debieron haber confiado en el testimonio de las mujeres. Después debieron de haber creído lo que dijeron los otros discípulos que fueron a verificar lo mismo. Y finalmente, en vez de regresar a sus casas, si tenían dudas, debieron de ir y verificar por ellos mismos, no quedarse con las dudas. Esto es algo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Si tiene duda, pregunte, porque luego nos quedamos con la duda y eso nos lleva a la incredulidad. Pero sabe, como desde el principio no habían creído en las palabras de Jesús, de que moriría y al tercer día resucitaría, pues eso mismo les impidió buscar la verdad. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos. Mire, esta es una reprimenda, un regaño por parte de Jesús que les dice, sí que ustedes son lentos para aprender. Recuerden que los profetas hablaron de mí y después de todo lo que han visto, aún dudan. Los judíos se jactaban de conocer las Escrituras, ¿verdad? Se jactaban de conocer las Escrituras. Al igual que dicen algunos cristianos el día de hoy conocerla, se jactaban. Pero la realidad es que no estudiaban, al igual que los cristianos de hoy. Estos hombres ciertamente tenían nociones. En otras palabras, se puede decir que iban a la iglesia, tenían nociones, pero no escudriñaban, no buscaban, no cuestionaban, no indagaban y solo se quedaban con lo que los líderes religiosos decían. Es decir, con un conocimiento superficial. Por eso es tan peligroso, mis hermanos, venir a la iglesia y solo aprender de lo que nos dice. Porque nos vamos a quedar con un conocimiento superficial. Tenemos que aprender a indagar, a cuestionar. Por lo tanto, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque no sabían. Y por ende no podían creer lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba sobre el Mesías. Mire, ciertamente ellos tenían razón en esperar que el Mesías gobernara, que reinara y estableciera su reino sobre Israel y sobre el mundo. Tenían razón en esa parte. Pero el Antiguo Testamento también decía otras cosas.
Decía que el Hijo del Hombre sería azotado, sería herido, sería quebrantado. Y además que pondría su vida en expiación por el pecado. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Y que llevaría en sí mismo el castigo. Castigo que merecía toda la humanidad perdida. Donde estábamos usted y yo. Claramente esta enseñanza estaba en el Antiguo Testamento. Es por eso que Jesús hace énfasis. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario. Si ya estaba ahí, si ya había sido profetizado, era necesario. ¿Por qué lo ven mal? ¿Por qué lo toman como una desgracia? Es para su bendición. ¿Todavía no entienden? Mire, estos hombres sabían que la paga del pecado es muerte. A eso iba a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, a esos iban los hombres, a llevar sacrificios de animalitos inocentes para ser redimidos. La muerte de estos animalitos era la paga por el perdón de los pecados de aquellos que iban a llevar los animalitos. En teoría, así como usted y yo, en teoría, deberían haber relacionado los pasajes del Antiguo Testamento con lo que Jesús ya había dicho acerca de la muerte. Y deberían de haber entendido que la muerte de Jesús era el sacrificio final por excelencia. Pero ¿sabe? No lo entendieron. Y aunque parece lógico, se quedaron con las dudas. Así que con amor, mire, con amor, Jesús les dedicó tiempo y les instruyó para que ellos pudieran entender. Les dedicó tiempo. Verso 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, este es un claro ejemplo del amor, de la misericordia, del cuidado y de la gracia extendida que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Fíjense nada más, les empezó a platicar desde el principio, desde Moisés, desde Abraham, de los profetas, toda la historia. ¿Cuánto tiempo se llevó? Horas. Y no se durmieron, estaban bien atentos. Horas. Desde el principio les explicó todas las cosas y lo hizo con paciencia. Y mire, yo sé que usted y yo llegamos a la fe porque algunos con paciencia nos explicaron estas cosas. ¿Y sabe cuántas veces? Muchas veces. A mí en lo particular me explicaban el Evangelio y me lo volvían a explicar y con misericordia del Señor me lo volvían a explicar. Y aquí está mi esposa de testigo. Horas y yo no entendía. Pero ahí está la misericordia del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer con los que vienen atrás de nosotros. A veces nos desesperamos porque les enseñamos algo y decimos, ya lo entendió. Y al día siguiente o a la semana, no es cierto. Y otra vez ahí vamos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con amor, como lo hizo el Señor con ellos. Les explicó otra vez desde el principio. Así que mis hermanos, no nos desesperemos si tenemos por ahí a alguien que el Señor nos ha puesto, porque debemos seguir con la comisión que nos fue dada. Así que estos dos hombres estaban asombrados de escuchar a ese forastero que se les había unido y se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Y por qué habla con tanta autoridad? Mire, Cleofas y su compañero estaban emocionados. Casi que le decían, síguenos contando, ya estamos entendiendo. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mire, la razón por la cual les dijo que él seguiría adelante era porque estaba buscando en ellos un verdadero interés, y de aquí también aprendemos algo. Si ellos simplemente se hubieran despedido, entonces no tendría caso dar los siguientes pasos. Y esta es una lección. Cuando usted está compartiendo el Evangelio y la persona se mantiene interesada, usted siga adelante. Si la persona le pregunta, usted siga adelante. Pero si esa persona lo corta, ya no le interesa, usted no force las cosas. Aquí está la enseñanza. Jesús estaba esperando que ellos buscaran. Así que ellos mostraron verdadero interés, querían más enseñanza. Por favor, dinos más. Verso 29. Mas ellos le obligaron, es decir, quédate, dinos más, le rogaron, le insistieron, casi que a la fuerza, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. ¿A dónde vas? Ya oscureció. Buscando pretextos para que le siguiera explicando. El día ya ha declinado. Miren lo que le decían. Podemos ver que este acto no fue un acto de hospitalidad.
No era bueno, pues ahí está un lugar para que duermas, ya te puedes ir a descansar. No, ellos estaban forzándolo y la razón es que ellos anhelaban saber más. Mire, ellos sentían que casi había llegado el momento de la revelación. Sentían que ese conocimiento estaba tocando su puerta. Entonces, al ver lo que ellos anhelaban, el Señor aceptó. Y ahí dice, entró pues a quedarse con ellos. ¿Se da cuenta? Así que si una persona está insistiendo, aunque sea muy tarde, usted sígale compartiendo. Y si no, pues váyase a dormir a su casa. Mire, a mí me compartían a veces hasta como a las 2, 3 de la mañana. Y yo preguntaba y discutía y me peleaba y volvía a preguntar. Y mi esposa estaba ahí ya casi dormida y yo estaba de latoso. Entonces, así es, mis hermanos. Miren, en ese momento se sentaron a la mesa y Jesús ya no les dijo nada. Y pongan mucha atención en lo que viene y nos vamos hacia el final. Sino que Jesús hizo algo que en teoría no le correspondía hacer, porque él no era dueño de la casa. Verso 30 de Lucas 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Mire, orar por los alimentos era el deber, la obligación del anfitrión. No lo debería de hacer un invitado a menos de que se lo solicitaran. Era obligación del anfitrión. Pero al hacer esto, Jesús se adelantó y se mostró ante ellos como el dueño de todo. Como aquel que tiene autoridad. Como el dueño de la casa. Y sabe, aquel propietario terrenal no se lo cuestionó. Y fue en ese momento, ahí viene el verso 31, fue en ese momento que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mire, ahí en ese instante, Jesús se les mostró tal cual. Al escuchar sus palabras, la forma de partir el pan y no sé, tal vez en ese momento ellos vieron las llagas de sus manos, reconocieron su rostro y finalmente pudieron relacionar todo. De alguna forma que no les puedo explicar, la revelación les llegó. Y cuando por fin entendieron, miren lo que dice el versículo, Él se desapareció de su vista. Se desapareció. Y esto los ha de haber asombrado bastante. Pero, ¿sabe? Su desaparición no los espantó. El que Jesús desapareciera solo confirmó lo que ahora ellos ya sabían, que Jesús era quien ellos esperaban, que verdaderamente era el Mesías, el Cristo, el Salvador de la humanidad. Ahora vieron que Él era todopoderoso. ¿Quién puede estar en un lugar y en otro? Solamente el Señor. Verso 32, y se decían al uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrían las Escrituras, mis hermanos, la comprensión de las Escrituras, la explicación en palabras de Jesús, fue lo que les puso fuego en sus corazones. Ahora ellos tenían un ardiente gozo, y por el momento, solo ellos y las mujeres tenían esta gran verdad. Ellos no podían quedarse con esta verdad les quemaba y ahora necesitaban comunicarla. Necesitaban regresar y decirles a todos, verdaderamente Jesús ha resucitado, ha estado con nosotros. Y sabe, esta es la verdad que usted y yo tenemos. Así que mis hermanos, proclamemos con libertad y compartamos lo que usted y yo sabemos, que Jesús resucitó. Y eso, precisamente eso, es lo que fundamenta nuestra fe. Es lo que nos da esperanza, que Jesús resucitó. Pues el hecho de que Jesús viva nos da la certeza de que algún día tendremos vida eterna con Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tu plan se cumplió, tu plan se llevó a cabo. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias porque resucitó, porque precisamente en esa resurrección podemos constatar que todo es verdad, porque si tú no hubieras permitido que Jesús resucitara, pues vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, pero sabemos que Él resucitó y por eso estamos aquí, porque ahí está fundamentado pues todo el cristianismo, todo lo que nosotros esperamos, todo lo que nosotros creemos. Gracias por darnos de tu palabra, gracias por abrirnos el entendimiento por medio de la misma.
Y ayúdanos, Señor, a que esta fe que tenemos cada día se fortalezca más. Sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que nosotros tenemos que buscar, que tenemos que indagar, que no debemos de ser ociosos, Señor, y pues simplemente descansar y hacernos de lado, Señor, en lo que tú nos estás demandando. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a aprender con denuedo y a compartirle a otros, Señor, esta esperanza que tenemos en ti. Te damos, Padre, a ti la gloria y la honra, y también, Señor, a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos dejamos en tus manos agradecidos, Señor. No hay más palabras, sino solamente decirte gracias. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Te damos muchas gracias. Amén.